Muy bien, vamos, fijaros, a los que vinisteis ayer, veréis que hoy es la misma letra, pero le he cambiado la música. Pero veréis que no se diferencia mucho, porque ya lo comentamos, que es lo que, fijaros que ayer la importancia que leí al tamaño de partícula y todo esto, todo bien enfocado en la fisiología digestiva. Y particularmente en los efectos que tenía la dieta, la presentación de los piensos, la importancia que tenía sobre la molleja. Entonces, claro, la pregunta es, oiga, cuando me habla de fibra, todo lo que me va a contar, ¿qué es? ¿Relacionado con qué? Pues va a estar relacionado con la molleja. Y por lo tanto, muchas de las cosas que dijimos ayer, veréis que es aplicable cuando hablemos de fibra. Pero no porque me repita, que también, sino porque es como son las cosas, ¿no? Siempre la eficacia de este proceso es hacer que funcione la molleja, y tú lo puedes hacer de distintas formas. Una es presentación en harina grosera, otro es quitar el pellet, poner harina, otro es poner trigo entero, y otra es simplemente meter fibra. Todo hace lo mismo, que la fibra no exactamente igual, pero lo que hace fundamentalmente es que la molleja funcione y que sea funcional. Bien, entonces fijaros, tradicionalmente la fibra se consideraba como un diluente y un factor antinutricional en avicultura. Y sabíamos que cuando metíamos más fibra de la cuenta, las aves comían menos energía, no necesariamente menos pienso, y el coeficiente digestivo de los nutrientes pues se reducía, tanto en el caso de las ponedoras sobre todo en los pollos. Y además teníamos el concepto de que cuando metíamos mucha fibra había dos cosas: primeramente, la gente asociaba con más camas húmedas, y segundo, con una multiplicación microbiana, todo ello unido. Entonces, lo que quiero que veáis ahora, que es importante, es que este concepto general no ha cambiado. Es decir, si yo le doy a un pollo un pienso nuevamente de soja, maíz, viene a tener cerca del 3% de fibra bruta. Si yo en vez de un 3% de fibra bruta le pongo un 10% de fibra bruta, os aseguro que tenéis un problemón. Es decir, que esto sigue siendo verdad. Pero es que ahora eso ya lo sabemos, nadie entra en esa discusión. Lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, cuando hacemos un pienso de iniciación de estos de unas 7 semanas, que le metemos pescado, que le metemos materias primas muy nobles, en el caso de Europa incluso arroz, o le metemos, por ejemplo, concentrado de soja, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este pienso se queda con un 1,5% de fibra bruta. Y lo que está claro es que cuando te quedas muy corto de fibra bruta, el meterla a mayores hace que el ave funcione mejor. ¿Entendéis? Pero ojo con esto, porque di una charla parecida en Rumanía, y al mes y medio me llamó un tío cabreado, enfadado, perdone, diciendo que había metido un 20% de girasol en sustitución de soja y que los pollos no iban. Digo, claro, eso ya lo sabía yo. No hace falta escuchar, pero tener cuidado con esto, porque vuelvo a decir, aquí no estamos hablando de 3 contra 10% de fibra. Estamos hablando que es mejor 2 o 3,5. ¿Entendéis? Un poco situarlo en esta dinámica. Entonces, datos recientes, que es lo que vamos a mostrar, indican que este criterio podría ser no real bajo ciertas circunstancias. Ves que le pongo bastantes apellidos, o sea que es un tema que hay que ir pensando y ver cómo se resuelve. Y lo pongo, por ejemplo, si yo tengo una explotación de broilers, una integración, y todo va bien, con pienso, maíz, soja, speller, y todo va bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada. Si va bien, ¿para qué vas a cambiar? No resuelvas problemas que no tienes. Pero si tenéis más camas húmedas o tenéis una problemática que no sabéis de qué va, sí que os recomiendo estas medidas, pueden ayudar a resolver. Y de hecho se están utilizando con bastante buen resultado. ¿Vale? Ahora, si alguien ya tiene un pienso con 5% de fibra, que no se le ocurra meter más fibra, porque ya le digo que no va a arreglar nada. Su problema es otro, no es una falta de fibra. Bien, y el tema es, lo importante aquí, ¿por qué hay tanta confusión? Porque, ¿qué es lo que llamamos fibra? Fibra, todo lo que no sabemos qué es, le llamamos fibra. Pero al final hay muchas cosas diferentes. No es lo mismo la fibra de la granilla de uva, el pipo de la uva, ¿no? Esto, que la pulpa de remolacha. Pero cuando tú analizas te da lo mismo. Desde el punto de vista analítico tuyo, cuando estás en tu despacho, pues es lo mismo que la fibra, y no tiene nada que ver. La fibra de la pulpa es muy soluble y no está lignificada, por lo tanto puede fermentar mucho más en cerdos, pero en pollos también, o en ponedoras también, mientras que la de la granilla es que es pura lignina, por lo tanto no tiene nada que ver una cosa con otra. Y obviamente dos cosas tan diferentes no pueden tener el mismo efecto. Yo no puedo utilizar en esta charla que os vamos a dar, que vamos a poner, decir, no, usar fibra, cuál, la que sea, no importa. No, eso no es verdad, pues no tiene nada que ver una fibra con otra. Bien, entonces,
Esto va a influir el tipo y nivel y tamaño de partícula, va a influir, como hemos hablado, y otra cosa también va a influir es el estatus sanitario del animal. Si los animales no tienen ningún problema en relación, porque esto al final es cama húmeda, es decir, que las heces no tienen la consistencia que tienen que tener, si no tenéis ese problema, si los pollos tosen, pues por mucha fibra que le pongáis van a seguir tosiendo. ¿Entendéis? También esto es importante, la gente creemos algo que nos iba para todo, la purga del tío Benito, ¿no? Lo pongo y se me resuelve y yo me voy a dormir, ¿no? Hay que ver cuál es el problema y ver si se adecua estos cambios a esa problemática que tenéis, ¿no? Bien, nuevos conceptos en relación con la fibra es primeramente que no es verdad que la fibra aumente el control, aumente los microorganismos. Vuelvo a decir que estamos hablando, recordad siempre, estamos hablando de 2,5 contra 4, en ese no 2 contra 20%. Estamos hablando del problema actual, nadie pone 20% en pienso de pollos, por lo tanto, ¿para qué vamos a hablar de ello? Entonces, lo primero es que esto no es verdad, al contrario, cuando yo pongo fibra en el pienso, una cosa que siempre ocurre es, recordad que siempre es lo mismo, es repetir, la molleja funciona mejor y cuando la molleja funciona mejor, ¿qué es lo que hace el proventrículo? Producir más ácido clorhídrico. Y si produzco más ácido clorhídrico, baja el pH y por lo tanto hay control de microorganismos y encima la pepsina se empieza a digerir antes y facilita el trabajo del resto de la tripsina y otras enzimas. Y además tengo movimientos antiperistálticos que me permite que haya menos cosas en el ciego, ¿vale? Por lo tanto, recordar esto, porque vamos repitiendo, luego ya no, pero lo vamos a hacer. Digestión de los nutrientes, ya lo hablamos también, la solubilidad de los minerales, mejora el fundimiento de la molleja, esto es una cosa que hablamos, reduce la hiperfagia, cuando el pienso es muy, muy concentrado. O sea, si hacéis un pienso granulado, molido muy fino, ¿qué es lo que tenéis? Bernardo, lo hablamos ayer, ¿verdad? Pero es que ya lo tenía aquí, lo acabo de copiar esta noche, darse lo que me dijiste. Pero tenéis más problemas, cuando esto tiene sus ventajas, el pienso muy molido y bien granulado. Y es que el pollo vacía rápido la molleja y come más. Pero tiene sus inconvenientes, que vais a tener más hiperfagia y vais a tener más problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, esto ya lo hablamos ayer, es lo mismo cambiando, cuando hablamos de tamaño de partícula, lo cambiamos por fibra y veis que no se lleva mucho de lo que hablamos, ¿no? Entonces, hay una regulación del consumo voluntario, lo de la hiperfagia que comentamos antes, que se le da mucha más importancia ahora y quizá tenga, claro, cuando encuentras esto le tienes que dar una explicación, a veces no es real, pero yo creo que es bueno porque te obliga a pensar, ¿no? Hoy día un pollo, cuando tiene hiperfagia, un pollo hace 20 años con hiperfagia, igual hasta era bueno, porque claro, comía más y fuera, pero hoy día es que está el pollo al límite, quizá incluso en el mecanismo de absorción. Entonces, si todo va rápido, el pienso es muy granulado, muy bien granulado y muy molido, llega un momento que el animal no tiene hiperfagia y se le complica la vida, ¿no? Entonces, fijaros que esto cambia, no tiene nada que ver hace 20 o 30 años, porque ahora el pollo es que come prácticamente casi el doble que comía hace 20 o 30 años, ¿no? Y otro tema que se ve claramente, que hay mucha más proventriculitis cuando falta fibra y hay muchas más roturas en matadero y más problemas de contaminación en matadero. Bien, esto es una transparencia de una prueba donde poníamos pulpa de remolacha, cascarilla de avena y control. Entonces, aquí sé, y hacerme caso, esto era mucho más pequeño. Lo bueno de las diapositivas es que sale lo que tú quieres, claro. Ahí puedo demostrar lo que quiera porque escojo yo la diapositiva, ¿no? Pero sí que es bastante claro que cuando tú pones fibra, la molleja es más grande. Cuando tú pones partículas groseras, la molleja es más grande. Ya vemos que va haciendo lo mismo. Y entonces, si la molleja es más grande, ¿qué espero del pH? Que sea más bajo, lo mismo que lo otro. Y lo veremos que los datos van por el mismo camino en esta dirección. ¿Y esto qué es? Esto es lo que ocurre, también escogido, pero es bastante frecuente. Cuando hago yo un pienso de los que vamos a ver ahora, muchos de los piensos los he hecho, el control es a base de arroz, pescado y concentrado de soja. Y lo hago queriendo para que la fibra sea muy baja y demostrar de una forma fehaciente que la fibra mejora. O sea, que el exceso de fibra, recordad una cosa, lo que estoy hablando, que el defecto de fibra es perjudicial. No que el exceso, darle la vuelta es lo mismo, pero no es lo mismo. Toda esta charla va dedicada a indicaros que el defecto de fibra es perjudicial, pero no que el exceso es bueno. Tener cuidado con esto, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Es distinto el concepto. Entonces, esto es muy frecuente, ver, cuando hacemos el pienso este con arroz, esto tiene un 1,5% de fibra, esta de aquí, y es que se convierte en un solo órgano. Esto no funciona. Esto no funciona. El nivel de campo también lo ves cuando falta fibra. Y sin embargo, con cualquier fibra, en este caso era con girasol, claramente hay una diferenciación. Quiere decir, esto es funcional y esto no lo es. Esto no es funcional. Y ahora fijaros
La fibra dietética, esto es otro tema que lo hemos comentado con alguno de vosotros antes, todavía mucha gente, y eso tenéis que ir cambiando de chip, formula con fibra bruta. Fibra bruta no significa nada. Mi recomendación es que, aunque sigáis haciendo fibra bruta, yo sigo poniendo fibra bruta en la formulación para saber, comparar con el pasado y con otros, debéis de meter, que es fácil, coger unas tablas, aquí tenéis al final 8 materias primas, coger una materia prima y empezar a formular con fibra neutro detergente también. Ya sé que esto era de rumiantes, pero sirve para pollos, mejor que la fibra bruta. Te da una mejor indicación del nivel de fibra, de confort intestinal, de funcionamiento de la molleja que te da la fibra bruta. La fibra bruta coge solo una parte pequeñita. De hecho, nosotros ya estamos en los últimos trabajos que están publicados, veréis que ya hablamos de la fibra dietética, que está cogida de humana, que eso ya, digamos, está cogiendo todo lo que no es almidón, todo lo que no es digerible por el animal, ¿no? Está cogiendo más cosas. Entonces, por ejemplo, cosas que se saben, la fibra mejora la salud intestinal y el bienestar animal. ¿Dónde notamos esto claramente, no? Hay menos camas húmedas y hay menos canibalismo. Cuando pones fibra, disminuye el canibalismo. Y eso es muy cómodo o muy fácil de ver, por ejemplo, en ponedoras. Para que veas que me acuerdo también de las ponedoras. Luego riesgo ir a ti y hablarte a ti directamente porque no te metas conmigo también, para que veas que, que hablamos de todos. Pero en ponedoras es muy fácil de ver. Por ejemplo, en España hay dos zonas. Una que viene del puerto, y entonces las ponedoras allí fundamentalmente están maíz y soja. Y en el centro hay mucho girasol y hay mucha cebada, entonces fundamentalmente están en cebada y girasol. Claramente la mortalidad es mucho más alta con maíz, soja, que con girasol y cebada. Y la razón es la fibra. Y eso está claro, por ejemplo, ahora mismo en Australia, las gallinas las han soltado, están por el suelo, no se pueden tener jaulas y las tienen todas en... Y es que tenéis que verlas, que se comen las plumas, es que se persiguen, ¿no? Cuando meten una gallina con plumas van todas contra él, como si fueran contra los indios, los americanos, ¿no? Y ahí lo notas que porque hay muchas zonas de Australia que no tienen fibra. Y entonces ahí ves que cuando le metes la fibra a la gallina, y es simplemente tranquilidad. Y esto es como tener el estómago vacío y tenerlo lleno. Entonces cuando la gallina tiene el estómago lleno, aunque sea de fibra, se encuentra más a gusto y deja de perseguir a las congéneres, ¿no? Y esto está claro. Cuando meten más fibra, los animales están mucho más tranquilos. No solo los cerdos, los pollos, las gallinas e incluso las personas. Entonces, claro, el problema de esto, hasta ahora hablamos, ya os he dicho, de la fibra dietética, pero siempre en nuestra cabeza seguimos pensando en la fibra bruta, que es lo que nos hemos acostumbrado, lo que llevamos 40 años con ello, ¿no? Pero claro, fíjate que esto de la fibra, los efectos dependen, no es lo mismo, ¿no? Hemos comentado el caso de la granilla versus la pulpa de remolacha. Entonces, para entenderlo, pues no nos volvemos locos, en esta presentación yo voy a dividir de una forma ficticia lo que es, digamos, fibra soluble poco lignificada, sería la pulpa de remolacha, que quiere decir que es fermentable a nivel de ciego, ya sabemos que en los aves menos que en cerdos, pero que es fermentable. Y lo vamos a diferenciar de la fibra insoluble muy lignificada, que ¿qué quiere decir? Que esta va a rascar las paredes del digestivo. Rascar no es una palabra muy fina para un veterinario, pero bueno, entendéis, que rasque las paredes del digestivo y al mismo tiempo no es fermentable, porque si es lignificador, las bacterias en el pollo tienen muy poco tiempo y claro, cuando hay una materia prima como la cascarilla de avena, dices, esto no me gasto yo aquí, no tengo tiempo y además es muy difícil. Entonces, cuando hablemos vamos a hablar de esto. El ejemplo sería la pulpa remolacha, poco lignificada, muy fermentable o soluble, y la cascarilla de avena, como ejemplo, pues podría ser la paja o la cascarilla de girasol, cuando hablemos de una poco soluble, o sea, insoluble y muy lignificada, para entenderlos lo que hay, ¿no? Porque esto, fijaros, claramente, si yo tengo una pulpa, es decir, soluble, poco lignificada, sé que voy a tener cierta fermentación y producción de ácidos grasos volátiles en el ciego. Bueno, más en gallinas ponedoras o en reproductoras que en pollos, pero ya sé que esto es posible. Mientras que si tengo una muy lignificada y muy insoluble, sé que lo que va a hacer es rascar o mejorar la motilidad del digestivo, pero va a hacer muy poquito en ciego, por eso no va a fermentar. Entonces, fijaos que la diferencia, cuando me hablo de una de otra, antes de saber nada, yo sé que me tengo que enfocar para la pulpa de remolacha qué pasa en el intestino distal, mientras que para la cascarilla de avena o la cascarilla de girasol, qué es lo que pasa en el intestino. Una vez que vaya al ciego, ahí ya no hace nada. Lo único, de hecho, va a hacer que aumente la velocidad de tránsito, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces luego esto influye también en las propiedades físicas. Obviamente no es lo mismo el tamaño de partícula, la superficie de contacto, la porosidad, retención de agua. Por ejemplo, esto está muy claro. Si yo le doy pulpa de remolacha, digamos un 5% a un pollo,
Y el resto, la fórmula está perfecta. Le pongo toda la lisina, le pongo la energía, pero le he metido 5% de pulpa de remolacha. ¿Qué pensáis que tiene que ocurrir? El pollo, recordad, pulpa de remolacha, ¿qué es lo que tiene? Una gran capacidad de absorción de agua. Entonces, cuando va a la molleja, no pasa porque la fibra tarda más en pasar. Y se queda. Decíamos que esto es bueno. Pero ¿qué ocurre cuando la pulpa está en la molleja ahí dando vueltas? El agua va allí y se hincha. ¿Y el pollo qué dice? Qué bien que estoy lleno. Entonces, cuando le metes pulpa, el pollo va a comer menos. Y toda la ventaja que decíamos antes se pierde en parte porque el pollo va a comer menos. Entonces, sí que va a mejorar el tamaño de la molleja, pero va a comer menos porque el pollo dice, estoy lleno, ¿para qué voy a seguir comiendo? Por ejemplo, cosas que pueden influir lo que estamos aquí comentando en general, ¿no? Y esto tenéis un cuadro que lo he copiado, espero que esté bien, pero es cómo son las fibras, ¿no? Hasta ahora funcionamos con la fibra bruta, pero fijaos que la fibra bruta es que estamos hablando de la cuarta parte o la quinta parte de lo que teníamos que pensar. Y con esto queremos gobernar la producción de los pollos y entender lo bueno que es la fibra, lo bien que hace para mejorar la molleja, para influir sobre la digestibilidad. Es imposible. Estamos viendo solamente la trompa del elefante y no sabemos más de él, no sabemos nada. Por lo tanto, esto claramente es indiferente. No podemos usarlo. Sin embargo, la fibra neurodetergente ya cogemos más cosas. Recordad que aquí están metidos los silanos y los betaglucanos en parte, las partes más insolubles, y luego tenemos las pectinas, que es una parte muy importante, que nadie valora. Pero si vosotros miráis el análisis proximal de una materia prima, en teoría tenía que dar cerca de 100. Pero si lo miráis, por ejemplo, la pulpa de remolacha da 70, porque tiene muchas pectinas, y las pectinas chupan agua. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta porque va a dar unos resultados diferentes, ¿no? Bien, esto es lo que veáis que claramente, bueno, esto parece que es mejor si lo hacemos bien. Lo que pasa es que esto es más difícil de analizar, ya lo entiendo. Pero hoy día yo creo que sí que tenemos que irnos moviendo aquí a la velocidad que nos permite el cuerpo, pero sin parar. No estamos bien cuando estamos hablando esto. Entonces, parecido a cuando hacíamos la fórmula basada en proteína bruta en vez de aminoácidos. Bien, cuando tienes más información no tiene sentido hacerlo así. Y ahora fijaros en estas fotos que os voy a poner. Esto es la cascarilla de guisante, puesto ahí algunas características, pues tiene bastante almidón, pero mirad la forma, ¿no? Yo ahora os pongo aquí el salvado de trigo, las formas que son. ¿Qué tiene que ver con la anterior? Tiene poco que ver, ¿verdad? Pero cuando lo miréis en el papel, ¿cómo son? Idénticos, porque estamos mirando fibra bruta. Ahora mirad aquí la cascarilla de soja, ¿qué tiene que ver? Los colores los he cambiado para que veáis que son diferentes, pero fijaros, mira la celulosa microcristalina, esto es el solcaflor del laboratorio. ¿Tiene el mismo efecto? ¿Creéis que puede tener el mismo efecto esto, que es una fibra que no choca con las paredes, ni chupa agua, ni tiene poder de motilidad? Esto no tiene nada que ver esta fibra con la anterior, ni con la anterior, son totalmente diferentes. Pero desde el punto de vista, esto es la pulpa de remolacha. Cuando yo muelo la pulpa de remolacha a 2 milímetros, ¿qué pasa con el tamaño de partícula? Se reduce, pero se reduce de una forma bestial porque tiene que pasar estos pegotes a través de 2 milímetros y se rompe y te queda un tamaño de partícula fina. Pero ¿y si yo paso esto por 2 milímetros, qué pasa? El tamaño de partícula no cambia, es la misma, porque esto es fusiforme y pasa a través de los agujeros. Entonces quiero que veáis un poco, obviamente no se trata aquí de entender todo, la cascarilla de girasol, que no tiene nada que ver cómo estamos viendo los demás. Es la cascarilla de arroz. Y esto es la paja tratada, y por último tenéis el arbocel, que es la que se vende sintética o cristalina de la madera de esto. ¿Qué quiero decir con esto? No qué buen fotógrafo soy, pues me las han hecho las fotos, me las han hecho, pero que claramente cuando veis esto te das cuenta de que no puedes formular ni tener en cuenta la fibra bruta cuando haces una fórmula, porque no tiene nada que ver una con otra. Son totalmente diferentes en todas las características que tiene, ¿no? Y aquí tenéis ya, todos estos son trabajos publicados, están en el PultriScience, los podéis, el que necesita alguno me lo pide, pero si no están publicados todos, o sea que se pueden coger. Y esto es una prueba, primero, pienso control con 1,5% de fibra bruta y ya veis que ya añado la fibra neurodetergente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pienso basado en arroz, pescado, muy bajo en fibra. Un pienso comercial viene a tener en torno al 3%, pues en función de las características de la soja que estéis utilizando, ¿no? Entonces aquí veis, ponemos el control sin fibra y le añadimos 5% a mayores. Es decir, tiene este pienso, cogíamos 95 del pienso y 5% de la cascarilla de soja o de la pulpa de remolacha. Y estos son los resultados de pollos, el contenido en fibra
y contenido de la molleja, 36 días. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Contenido de la molleja, ¿qué ocurre con la cascarilla de avena y la pulpa de remolacha? ¿Por qué la pulpa de remolacha pesa más? Porque ha chupado agua. ¿Por qué la avena tiene más? Porque la molleja no le deja pasar por lo que dijimos ayer. Esta molleja, la molleja dice, usted quédese aquí porque quiero trabajarla y hacerla usted más pequeña, ¿no? Y aquí veis claramente lo que ocurre, el contenido, la pulpa de remolacha mucho más, el control mucho menos. Cuando esto ocurre, ¿qué está ocurriendo con la molleja? Que está mejorando, está funcionando. Entonces, este mayor contenido también se traduce en la molleja teniendo las paredes musculares mucho más grandes. Porque claro, el funcionamiento es lo que hace que la molleja aumente de tamaño y es la que hace que se gobierne mejor todo el peristaltismo intestinal. Y de hecho, ¿qué pasa con el pH de la digesta? Pues claramente la molleja dice al proventrículo, funciona, dame más clorhídrico y baja, y esto es beneficioso por lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué ocurre con la fibra neutrodetergente? Pues claramente, fijaros por qué la pulpa de remolacha no tiene fibra neutrodetergente. Porque la pulpa no tiene fibra neutrodetergente. La molleja está llena, pero no tiene fibra. Tiene fibra total, pero no fibra neutrodetergente. O fíjate la lignina, no tiene nada. Sin embargo, la cascarilla de avena mucho más. O sea que en función de la fibra que le ponga, no tiene nada que ver con la fisiología, los resultados fisiológicos del ave. Bien, en esta prueba lo que hicimos también lo mismo, meter 3% de avena, de pulpa de remolacha, también un pienso basado en arroz y pescado, 5%, y aquí metimos sepiolita, que metíamos la avena o remolacha en base a sepiolita, es una arcilla, ¿no? Simplemente para sustituir, para que no cambiara la energía, ¿no? Entonces la celulosa, recordad la celulosa que hablamos que no tenía estructura. Entonces yo de la celulosa ni espero que chupe agua, porque no la chupa, ni espero que rasque las paredes por la estructura que tiene, que es un socaflor del laboratorio, ¿no? Y mirad lo que ocurre aquí. Recordad que estos piensos en teoría tienen parecido energía y claramente le meta lo que le meta, funciona mejor. La ganancia media diaria mejora, mucho más con la avena por lo que hemos dicho, porque fijaros el consumo con la pulpa de remolacha, incluso a 21 días ya se nota que el animal come menos. Y sin embargo, con la celulosa y la cascarilla de avena comen más, pero con ellos comen menos por lo que hemos dicho, retención de agua. Mirad los índices de conversión, todas mejoran, la cascarilla de avena lo mejor, y mirad la digestibilidad. Todas las fibras mejoran, pero la que más, la cascarilla de avena, que es la más insoluble y la que tiene mejores características de hacer que el digestivo, la motilidad del digestivo funcione mejor. Digestividad del extracto etéreo, todas mejoran, y la energía, todas mejoran, pero obviamente la cascarilla de avena la que más. Esta no rasca y esta se llena de agua, se chupa y hace que el animal coma menos. Por lo tanto, vemos, obviamente, en un ensayo nunca nos sale todo como dice el libro, pero cuando ves un conjunto de ensayos sí que te indica claramente lo que está ocurriendo. En esta prueba nos fuimos a 42 días. ¿Y qué es lo que esperamos con el pollo grande? Pues ya sí que es significativo. Mira, con la pulpa de remolacha comen mucho menos. Empiezan a comer menos, sin embargo, con la cascarilla de avena comen más porque está mejor estimulada la molleja, la conversión es mucho mejor, con la pulpa de remolacha ya no tanto, y la eficiencia energética, lo mismo. La cascarilla de avena, es decir, las fibras insolubles, para lo que estamos hablando en el pollo, son más convenientes que las fibras solubles, cuando ves todo el conjunto de lo que ocurre, ¿no? Esto es el desarrollo del tracto gastrointestinal en la misma prueba, y vemos lo que ya hemos dicho, qué ocurre con la molleja, con el pH. Cuando le meto cascarilla, baja el pH porque aumenta la producción de ácido clorhídrico. ¿Dónde más? Aunque aquí no es significativo, pero más con la avena que con la soja por las características más insolubles de esta fuente. Y mirar una cosa que es importante que comentamos ayer. Ayer comentábamos la importancia que tenía la osificación, ¿no? La formación del esqueleto y todo esto. Y decíamos que la solubilidad, una cosa buena de bajar el pH, es que mejoraba la solubilidad de los minerales, y siempre que un mineral es más soluble, pues probablemente mejore la absorción, y decíamos lo mismo de los fitatos, ¿no? Y aquí tenéis lo que ocurre con la ceniza soluble. Cuando metemos cascarilla, mejora la solubilidad de las cenizas, es decir, mejora la solubilidad de los carbonatos, de los fosfatos, de todas las piedras que hay en el pienso. Por lo tanto, esto es una parte importante, quiere decir que la adición de fibra, de hacer algo, me va a mejorar los procesos de osificación. Nitrógeno mejor, y la energía obviamente pues mejora más con la avena que con la soja. Bien, esto es una prueba que hicimos el mismo pienso, pero le metimos en pienso control, y luego le pusimos, llevaba grasa, o bien 5% de aceite de soja, o grasa de mala calidad, grasa mezcla de vacuno normalmente y porcino.
pero de peor calidad, menos insaturada, por lo tanto menos digestible. Y le pusimos cascarilla de avena o pulpa de remolacha. ¿Qué ocurre? Siempre cuando le metemos la cascarilla mejora la digestibilidad, pero el efecto es mucho mayor cuando la grasa es de mala calidad. El aceite de soja mejor que la grasa mezcla, pero la adición de fibra mejoró mucho más. En el caso de la grasa de mala calidad, mejoró la digestibilidad porque facilitó la formación de micelas. Por lo tanto, es lógico o era lo que estábamos buscando. Esta es una prueba donde metimos un pienso maíz y un pienso arroz. Pienso de maíz, 3% de fibra, es lo que es normal, un pienso maíz soja, pero hicimos un pienso con arroz que tenía solamente 1,5% de fibra, porque el arroz no tiene prácticamente nada de fibra. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí tenéis los efectos principales. Con el arroz, los animales comen un poco menos. ¿Por qué comen un poco menos? Porque esto se sustituyó maíz por arroz a pelo, es decir, peso a peso. El arroz tiene más energía que el maíz, por lo tanto los animales comieron menos porque comen para satisfacer sus necesidades energéticas. Pero crecieron igual, mejor pero no significativamente, mejor conversión porque el arroz tiene más energía que el maíz, esto está claro, ¿no? Y mirar con el control, cuando metíamos cascarilla de avena y soja, mejora la ganancia y mejora los índices de conversión. ¿Dónde mejoró más? ¿Con el arroz o con el maíz? ¿Qué esperamos? En base a lo que he dicho, decimos que el animal necesita una cierta cantidad de fibra, pero no mucha. Entonces, ¿dónde esperamos que funcione mejor? Pues esperamos que funcione mejor en el arroz, es decir, las dietas con muy poca fibra, que con las dietas de mucha fibra. Y esto es lo que ocurrió aquí. Si veis, cuando metemos fibra a la dieta de maíz, mejora con la cascarilla de avena, pero no mejora con la cascarilla de soja. Pero cuando hacemos el arroz, que es muy pobre en fibra, todo mejora de forma espectacular. Es decir, que todos los datos, lo que quiero que veáis, son muchos ensayos, que todos van en la misma dirección. No son perfectos, pero van indicando lo que estamos intentando comentar, ¿no? Y aquí tenéis el pH de la molleja, pues ya veis, con el maíz bajó un poquito el pH de la molleja, pero muy poco. ¿Por qué bajó poco? Pues porque el pienso control ya tenía un 3% de fibra, pero en el arroz, que tenía un 1,5, fijaros la mejora tan espectacular de la molleja que tuvo. Bien, esta es una prueba que no es nuestra, pero realmente yo lo que he hecho ha sido continuar trabajos de gente del norte de Europa y de Australia, donde este problema lo tenían bastante claro, ¿no? O sea, que lo mío realmente es seguir a gente que yo pensé que era buena, ¿no? Y aquí tenéis lo que ocurrió. Aquí metían trigo molido y trigo entero. Y dentro del trigo molido en trigo, el pienso llevaba o cascarilla de avena hasta un 10%, por lo tanto es un factorial, ¿no? Y fijaros qué esperamos aquí. En base a lo que he dicho, esperamos que con la cascarilla de avena, en mi opinión 10% es mucho, nunca lo haría, pero esperamos que con la cascarilla de avena baje el pH, mejore el tamaño de la molleja y por lo tanto que mejoren la digestibilidad. ¿Pero qué esperamos con el trigo? Exactamente lo mismo, porque el trigo va a hacer lo mismo, va a estar en la molleja y va a hacer que la molleja se desarrolle y va a hacer exactamente lo mismo que la fibra. Vamos a ver si es verdad, y lo veis ahí, cuando metemos trigo molido, trigo entero. Con el trigo entero, ¿qué pasa con el peso del páncreas? Aumenta. ¿Qué pasa con la producción de amilasa? Aumenta. Ácidos grasos biliares, aumenta. Lo que hemos dicho, la molleja es el director de orquesta, y cuando ve que va trigo entero, la molleja funciona y la molleja dice, vamos a producir más páncreas, en el páncreas vamos a producir más bilis, más ácido clorhídrico. Y esto te queda bastante evidente, lo veis que mejora todo. Y el coeficiente de digestibilidad del almidón, ¿qué ocurre? En este caso, no, claro, si tienes un 99%, aquí no puede salir 103, ¿verdad? Si sale 103 hay algo que falla en la prueba, ¿no? Estos son valores que están ya, el almidón en este caso fue muy digestible. ¿Qué ocurre con la avena? Con la cascarilla, pues fijaros que todo mejora. Por lo tanto, trigo entero o adición de fibra me va a hacer el mismo efecto sobre la fisiología digestiva del animal. Esto, presentación del pienso, esto es un trabajo que se acaba de publicar este mes en el Poultry Science, se acaba todavía, no está está en galera, pero no está todavía publicado, saldrá el mes que viene, ¿no? Y aquí tenéis lo que ocurre de 0 a 21 días, que hicimos pellet versus harina, un factorial, y metimos 4, como ya vimos en los ensayos anteriores, que es la fibra insoluble la que a mí me interesa. La fibra soluble tiene más problemas de lo que yo necesito. Por lo tanto, aquí metimos, pero fijaros que metimos a mayores cascarilla de avena, de soja o cascarilla de arroz, que es lo que utilizamos en España de cama. Por eso lo puse como un ejemplo de ver qué ocurría, porque los pollitos también está claro. Cuando tú le das un pienso con muy poca fibra, el pollito no es tonto y come la cama.
con la problemática que puede tener, pero esto está claro y lo veis, cuando el pienso lleva poca fibra, hay muchos más pollitos que tienen la molleja llena de, o el buche y la molleja llena de fibra, ¿no? Pero en este caso lo que hicimos, bueno, es ver esto y la inclusión de fibra. Mira el efecto, primero con el pellet, ¿qué es lo que hace la ganancia media diaria? 20%, lo que dijimos ayer. O sea, se sigue repitiendo el número mágico. Recordad que todos los números mágicos son falsos, pero bueno, nos indican un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Cuando metemos el pienso en gránulo, más o menos de 1 a 21 días, esperamos en torno al 20% de mejora de la ganancia. ¿Por qué? Porque el pollo casi come un 20% más. Oye, y el índice de conversión mejora, pero ¿solo de dónde? El índice de conversión mejora solo desde que hago el pienso hasta que pasa del pico del pollito. Recordad que eso es importante. Por eso la mejora no es tan espectacular. Aquí hay un 20% y aquí pues hay un menos, un 4, un 5%. Porque una vez que el pollito ya come el pienso, ya se acabó el gránulo. No existe gránulo, todo es harina, ¿no? Y es solamente el tamaño de partícula lo que influye, ¿no? Y cuando la inclusión de fibra, pues claramente esta es la media del 2,5 y 5 a mayores. O sea, no estamos hablando de raciones balanceadas, le metimos a mayores la cantidad de fibra que pongo aquí. ¿Y qué ocurrió? Que a pesar de un 5%, un 2,5%, el índice de conversión mejor, el consumo medio diario aumentó, pero no el consumo de energía, y la ganancia media diaria, los pollos crecieron más. La eficacia energética mejor. Y esto también lo mismo ya comparando las fibras. El control versus las 3 fibras, y lo que quiero que veáis aquí, que el efecto fue, como las 3 son fibras insolubles, veis que no hay gran diferencia. Lo único quizás es la conversión, que con el arroz fue un poco peor, probablemente porque la cascarilla de arroz tiene mucho sílice. Y cuando le metimos un 5% de sílice, el animal fue a menos. Pero no por el cascarilla de arroz en sí, sino por el sílice que contamina o que es componente de la cascarilla de arroz. Aquí tenéis los datos uno a uno. Yo lo voy a pasar porque es lo que dijimos antes. No lo voy a pasar porque hay una cosa que es importante, que está relacionado con lo que hemos dicho, que ojo, que aquí cuando hablamos de fibra estamos hablando de pasar de 2,5 o de 1,5 a 3, pero no de 3 a 10. Y aquí veis este ejemplo, es la media de todas las fibras, cuando mira la ganancia de media diaria. Cuando le paso de 0 a 2,5, ¿qué pasa? Mejora. Y cuando le paso a 5, no empeora con respecto al control, pero ya no hay mejora ninguna. Consumo medio diario, no hay mejora. Índice de conversión, no hay mejora ninguno. Cuando vamos aquí al pellet, ¿qué es lo que ocurre? Lo mismo, aquí es lo mismo, pero fijaos que aquí, más o menos, no hay gran mejora. El 2,5% inicial es lo que mejora más la productividad del pollo. Cuando pongo mucha más fibra, 5%, ya no hay tanta mejora. Y aquí tenéis los efectos principales sobre la presentación del pienso, otra vez sobre la retención de ceniza y el extracto etéreo. Veis con el pellet, ¿qué ocurre? No hay diferencias en las cenizas, pero ¿qué ocurrió con el extracto etéreo? Incluso peor, lo que hablábamos ayer. Otra vez este ensayo no estaba dirigido para ver el efecto del gránulo, pero veis que el granulado, en contra de lo que siempre hemos pensado, no necesariamente mejora la digestibilidad de los ingredientes. Lo veis aquí claramente que es incluso peor. Y la inclusión de fibra mejoró la energía, mejoró las cenizas y mejoró el extracto etéreo. Es decir, el efecto es muy superior de la fibra en cuanto a la digestibilidad que el efecto de peletarina. Ya veis que aquí no hay diferencia ninguna. Bien, en este tenéis aquí el efecto claramente, la fibra insoluble de energía. Este es el control. Cuando metemos fibra mejora todo, pero el efecto fue muy superior con el primer 2,5, que, fijaos, de hecho, en el caso del arroz hasta empeoró, probablemente por el tema del sílice que hablamos antes. Pero claramente efecto de la fibra, pero lo mejor, niveles bajitos de fibra. No nos pasemos de fibra. Bien, y aquí tenéis un global del peso de la molleja. En blanco tenéis los resultados en pellet y en negro los resultados en harina. Claramente ese es el control. ¿Qué pasa al control con el peso de la molleja? Cuando le meto la fibra, aumenta. Cuando aumenta, sobre todo más, al principio. Y mirad el pellet. La gran mejora del peso de la molleja es con el primer 2,5, lo veis en los dos sitios, pero con el 5 aumenta todavía, pero menos que con el principio. Por lo tanto, con pellet, al revés, con harina, mucho mayor desarrollo de la molleja, que es una de las ventajas de la harina, y con la fibra, mejor desarrollo. Por lo tanto, puedo jugar para el mejor desarrollo de la molleja, puedo jugar bien metiendo fibra o bien piensos en harina, que es lo que estuvimos hablando el otro día. Esto es otra cosa que
agua pienso, mirad, con pellet harina, sí que con el pellet hay una relación mayor, las camas son un poco más húmedas, no excesivamente, pero un poco más húmedas, pero la inclusión de fibra no hay ningún efecto. De hecho, a efectos prácticos, normalmente en ponedora se nota muy bien, cuando pongo fibra, la presencia de las heces es mucho mejor, la consistencia. Por lo tanto, la fibra, recuerda, siempre estamos hablando lo mismo, no cuando pongo muchísima fibra, pero cuando yo añado niveles prudentes de fibra, la consistencia de las heces y el porcentaje de huevos sucios disminuye. Bien, esto es el pH, que es lo mismo que hablamos antes, simplemente para que veáis la misma. Esto es harina, lo hicimos a 8 y 21 días. ¿Qué ocurre cuando meto fibra? Baja el pH. Oye, si le meto mucha fibra, ya no hace nada. Fijaros que el efecto principal es con el primer porcentaje, el segundo ya el animal ya no responde tanto, responde peor, tanto en harina como en gránulo, y en los dos, tanto a 8 como a 21 días. Es decir, siempre el efecto es muy bueno, con un nivel moderado de fibra. Cuando me paso en fibra el efecto ya desaparece o por lo menos no aumenta. A veces es mejor todavía que el control, pero ya no logramos ningún efecto positivo más. Por lo tanto, no tiene sentido el exceso de fibra. Y si me paso mucho, ¿qué ocurre? Que empieza a ser perjudicial. Porque el exceso de fibra, como decían nuestros mayores, sigue siendo perjudicial. Recordad eso, que es importante. Lo que estamos hablando aquí es el defecto, que también es perjudicial, ¿no? Y aquí tenéis lo mismo, el pH. Con el pellet, peor pH, más alto, por lo tanto más problemas. Con la inclusión de fibra, mejor pH. Lo que hablamos, y el contenido, otra vez lo mismo. Cuando le pongo pellet, el contenido es muy bajo. ¿Por qué? Porque la velocidad de tránsito es muy rápida. Y siempre está vacía, y además está siempre comiendo, que es la ventaja del pellet, que come mucho más. Pero, sin embargo, con la fibra, ya veis que lo que hace es que tiene más. Por lo tanto, con la fibra yo no espero que el animal coma mucho más, porque está más lleno, pero lo que espero es que, como hay más movimientos antiperistálticos, me mejore la digestibilidad y me mejore los resultados técnicos. Es distinto mecanismo de acción lo que voy buscando, ¿no? Bien, yo no quiero, tenéis todos los datos y los pueden dar, porque no es repetir, porque son distintos ensayos, pero veis que van todos en la misma dirección, ¿no? El pH, fijaros el control, todas las fibras mejoran, el pH, y el contenido fresco lo mismo. El contenido fresco, cuando meto fibra, hay más contenido en la molleja. ¿Por qué? Porque la molleja lo retiene más, en orden de no dejar pasar partículas groseras. Y lo mismo el órgano vacío, veis que la cascarilla, cualquier tipo de cascarilla, mejora el peso de la molleja, que es lo que vamos buscando. Bien, y aquí veis esto con cascarilla guisante, y solamente quiero mostraros lo que ocurre. Aquí hicimos también meter a mayores. Era un pienso con arroz, muy bajo en fibra, esto es fibra de neutro detergente, y lo diluimos con cascarilla guisante. Y fijaros, ganancia o índice de conversión, nos vamos porque es todo igual, ¿no? Cuando le metemos 2,5, una mejora bastante espectacular. Cuando le metemos un 5, ya no hay mejora, pero tampoco empeora. Y cuando le metemos un 7,5, ya el pollo dice: hasta aquí hemos llegado, lo bueno agrada, pero lo mucho enfada. Y ya el pollo ya no responde, ni responde aquí, ni responde aquí. Por lo tanto, otra vez lo mismo. Poca fibra es mala, mucha fibra es todavía peor, como criterio de esto. Y aquí tenéis los resultados, la molleja vacía, lo mismo. Cuando meto lo primero, la gran ventaja es el primer 2,5, pero luego ya los resultados son menores. El pH de la molleja, un gran efecto del 2,5, pero cuando ya me paso ya no hay más. O sea, ya tiene un límite, el ave dice: hasta aquí hemos llegado, yo puedo bajar el pH, pero no puedo tener un pH negativo. Una vez que ya he cumplido, no me ponga usted más fibra, porque ya no voy a responder. Bien, y esto es cómo responde la digestibilidad del almidón o de la proteína bruta. Miramos como ejemplo el almidón y veis que meto, mejora, ya no mejora, y si me paso hasta puede ser perjudicial. Y lo mismo con la profundidad de las bilis, ¿no? Mejora, pero luego ya a partir de un acierto está hasta perjudicial. Y para... me están amenazando, pero está bien porque estoy acabando, o sea que no... Entonces, esto es lo mismo, es la misma prueba, pero en vez de usar el guisante, la cascarilla guisante, cascarilla de avena y pulpa de remolacha. Y veis el mismo efecto, ¿no? Cuando pongo más mejora, pero cuando me paso ya no. Cuando pongo más, ya con la pulpa no me mejora, porque el animal está lleno y come menos. Y es lo mismo, el mismo efecto, distintos ensayos, hicimos muchos, pero van todos en la misma dirección, ¿no? Y aquí también las cenizas solubles, veis que claramente la cascarilla mejora, pero cuando me paso ya deja de mejorar. Siempre veis la misma dinámica en cualquier parámetro digestivo, morfológico o de crecimiento que os ponga. Bueno, yo quería aquí, no hace falta
poner mucho más, es todo lo mismo. Veis que se va repitiendo distintos ensayos que miramos distintas cosas, ¿no? No era repetir el mismo ensayo, porque una mirábamos tipo de fibra, en otro gránulo versus harina, en otro eran distintos tipos de ensayo, ¿no? Bien, y un tema que es importante, porque yo no sé aquí si tenéis mucho problema de erosión de molleja, pero por ejemplo en Asia es uno de los problemas más graves que tienen, son problemas de erosiones de molleja, y si yo pregunto a alguien, oiga, si tengo erosiones de molleja, ¿qué tenemos que hacer con la fibra? ¿Cuál es la respuesta que se nos ocurre? Quítela usted, porque la fibra tiene que hacer agujeros en la molleja, el coilín, ¿no? Cuando una molleja tiene problemas de erosión, quiere decir que la capa que la recubre, que es el coilín, pues por alguna forma se ha herido y no ha sido capaz de recuperarse. Esto es lo que ocurre. Y aquí veis en este ensayo, que no lo explican, pero que yo creo que van por ahí por los tiros, lo que hacen, control, y meten 5% de cascarilla de avena, y mirar con el control erosiones de molleja, y claramente cómo disminuye. Y obviamente si tengo menos erosiones, me mejora. Y esto con una cama cubierta, para que los pollos no tuvieran acceso a la cama, pues veis lo mismo. Realmente hay menos Clostridium, hay menos erosión de molleja y hay mejor conversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué hay menos erosiones de molleja? Porque la molleja es más funcional cuando le meto cascarilla. Cuando un órgano es funcional, se defiende mucho mejor contra cualquier problema. Entonces siempre lo mismo, o sea, tiene sentido lo que está ocurriendo en contra de lo que se te ocurriría. Oiga, si tiene erosiones de molleja, no meta usted fibra, no, al revés. Meta usted fibra para que la molleja sea funcional y sea capaz de defenderse contra cualquier cosa o cualquier ataque que tenga nocturno. Esto es un ensayo también nuestro, donde, porque claro, todo esto tiene que ver al final, ¿por qué los pollos van mejor? Porque la fibra la estamos utilizando no tanto para mejorar la digestibilidad, que vemos que lo hace, sino para que no haya tantas camas húmedas. Justo lo contrario de lo que tradicionalmente pensábamos, pero recordad que estamos hablando de niveles bajos, no lo anteriormente. Y aquí veis claramente en el buche qué ocurre cuando metemos cascarilla de avena, pues que no hay mejora de los lactobacillus. ¿Cómo va a haber? La cascarilla de avena no fermenta, es una fuente, lo hemos dicho, es una fuente insoluble lignificada, por lo tanto las bacterias que hay en el buche ahí no pueden hacer nada, pero con la pulpa sí, y ya veis cómo aumenta, cuando le ponemos en la pulpa de remolacha mejora, ¿no? Y con el ciego, ¿qué ocurre? Aquí ya lo mismo, o sea, no hay diferencias en lactobacillus, pero en el Clostridium sí. ¿Por qué? Porque con la cascarilla de avena todo el funcionamiento del digestivo es mejor y por lo tanto se defiende mejor contra cualquier ataque. Sin embargo, la pulpa de la remolacha pues no tiene el efecto que estábamos buscando. Bien, y esto lo voy a pasar, y como conclusiones, interacciones entre manejo, esto no hemos hablado, pero es que me parece que es importante. O sea, no tiene nada que ver con lo que he dicho. El que no quiera escucharlo, que no lo escuche, pero es que creo que muchas veces estamos equivocando, ¿no? Interacciones entre manejo, sanidad y nutrición son factores claves en la producción de broilers. Y no vale para nada mejorar la nutrición si no se maneja, si no se mejora el manejo y la sanidad. Pequeños cambios de la viscosidad, pH y velocidad de tránsito afectan a la microbiota, claro. ¿La microbiota de qué depende que crezca? Del pH, la velocidad de tránsito, cuanto más rápido sea, menos crecen. Por lo tanto, esto es lógico, pero nadie lo tiene en cuenta. Por eso la fibra, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene la fibra insoluble? Que retiene en la parte proximal, pero no en la parte distal. Por lo tanto, por eso los beneficios son aparentemente mejores, ¿no? La inclusión de cantidades moderadas, pongo 2-3% con interrogación porque no lo sé, depende de muchas cosas. De fibra insoluble mejora el funcionamiento y la productividad en broilers, y el efecto de la inclusión de fibra depende de sus características físico-químicas. En base a lo que yo he trabajado, nunca recomendaría una fibra soluble, cosa que sí puedo hacer en cerdos, en determinadas circunstancias, pero no en el caso de las aves. Recomendaciones: formular los piensos con un mínimo de fibra insoluble. Fijaros que digo un mínimo de fibra insoluble, no subir los niveles de fibra insoluble. Tú tienes un mínimo y el ordenador te lo dirá. ¿De qué va a depender este mínimo de fibra insoluble que le pides al pienso? De tu problemática. Si no tienes ningún problema, y la fibra vuelve a decir que cuesta dinero, no es gratis. La gente dirá, meto fibra. No. Si yo no tengo ningún problema, el nivel de fibra insoluble que voy a pedir es bajo. Si tengo problemas que no sea que es debido, lo voy a subir. Yo voy a ir jugando en mi formulación con la fibra insoluble. Las fibras solubles pueden reducir el consumo. Niveles de fibra bruta recomendables entre 2,5 y 3,5. Fijaros, 2,5 ya lo cumplo en condiciones normales con maíz soja, pero si tengo problemas lo subo al 3,5, no es malo. Yo lo que he hecho, para que os dé una idea en formulación, antes tenía un máximo en pollos de 3,5% de fibra, ahora he puesto un máximo de 4,5%, porque no es tan malo como yo pensaba, al revés, me puede beneficiar en muchas circunstancias. Y estrategias nutricionales para reducir los problemas de camas húmedas.
en ausencia de antibióticos, ya veis que ahí ni lo menciono el tema de los antibióticos, es harina mejor que pellets, molienda grosera mejor que fina, trigo entero mejor que trigo molido, e inclusión de cantidades moderadas de fibra insoluble. Y muchas gracias por escuchar. Doctor Mateos, ante este tan justificado, ¿cómo le puede decir? Este reconocimiento a la molleja después de haberla postergado tanto tiempo, ¿no? Que ya dijimos que era una especie de olvido de Dios, que se olvidó de poner los dientes a la gallina y luego, pero ¿para qué quería dientes si le damos el alimento molido? Ante este justificado reconocimiento y reivindicación de la molleja, yo me pregunto, ¿no se ha contemplado la posibilidad de volver a incluir algo de grit o algo de...? Para que veáis que ya le conozco, y le acabo de conocer hace un par de horas, pero ya sabía que lo iba a preguntar. Bueno. El grit es curioso porque hay un montón de libros que te hablan del grit. Primeramente, en mi vida lo he usado, pero a nivel de campo las gallinas sí que lo usan, pero a nivel... Todo el mundo habla del grit, un montón de libros después de 40 años que sigue hablando del grit, pero realmente yo nunca lo he visto utilizar ni he visto ninguna prueba. Ahora hay una, Svijus, es un Birger Svijus muy bueno, yo le he copiado mucho de lo que aparece aquí, o sea, no he copiado sus artículos, pero he copiado las ideas. O sea, aquí a mí me gusta más copiar que inventar, pero Birger está trabajando con ello, en los países del norte de Europa también relacionados con el bienestar animal, metiéndole piedras. ¿Qué problema tiene el grit? Que luego en matadero te matarán. Claro, o sea, hay que tener cuidado. Yo nunca, es que es curioso porque te puedo decir 40 libros donde mencionan lo bueno que es el grit y en mi vida he visto a nadie que lo use. Y es curioso. Yo creo el problema yo sé que es un problema porque yo trabajé en una empresa, una cooperativa, y había un señor que los pollos le pesaban más de la cuenta. Y era porque el tío le daba piedras. No era grit, era piedras directamente a los pollos y nos lió un follón en el matadero que casi nos cierran el matadero por culpa de eso. Pero vuelvo a decir que en teoría no es malo, porque hace este trabajo de ayudar a la molleja a funcionar, ¿no? No, somos de la misma edad, lo que pasa es que usted ha trabajado más y parece más viejo, pero nada más. Exacto. Pero por eso he dicho, fíjate ¿cómo te llamas? Oscar, para ver si soy prudente he dicho 40 años. No me has pillado con los 50. Pero sí, o sea, lo que pasa es que me llama la atención por esto, porque es que si hablamos del grit, pero que no se usa últimamente, y gran parte es esto, ¿cómo haces con el grit, ¿no? ¿Cómo lo metes? O sea, y luego lo hemos dicho el matadero. Muy bien, Ibaña. Gracias, Chicho. No lo sé, pregúntale a otro, pero es que yo no tengo ni idea. A la gallina. ¿Algún comentario sobre la fibra del afrechillo de trigo o cáscara de trigo? Sí. Yo esto lo he probado en pollos no, pero en cerdos sí. Entonces, es otra de lo mismo. Fijaos la división gorda que he hecho antes, que vuelvo a decir, tener cuidado con las divisiones gordas. Cuando eres muy generalista empiezas a mentir, ¿no? Porque claro, siempre es imposible hacerlo todo. Pero hemos hablado que vamos a diferenciar fibras insolubles lignificadas y fibras solubles poco lignificadas. ¿Qué es el afrechillo? Pues una cosa en medio. Tiene las dos. ¿Qué quiere decir? Que cuando no tengo ni idea cuál usar, uso afrechillo, porque esto lo hago en cerdos. En cerdos, por ejemplo, está claro, cuando yo le pongo pulpa de remolacha, lo que estoy haciendo es incidiendo en reducción de problemas que empiezan en el colon, porque la pulpa de remolacha va a fermentar en colon, va a bajar el pH, por lo tanto, si el problema en lechones es de tipo colitis, yo le meto en el pienso un 4 o un 5% de pulpa. Cuando el problema que tengo es en el digestivo anterior, sé que es una falta de motilidad y entonces le meto paja o cascarilla de avena. Y cuando no tengo ni idea, ¿qué hago? El salvado, el afrechillo que llamas tú, porque es un intermedio. Entonces tiene un poco de fibra soluble, que no es bueno, pero tiene fibra insoluble, que sí es bueno. Entonces el resultado final va a depender del tipo de animal, como hemos comentado, pollo respecto a gallina. En principio, en ponedoras yo lo he usado y va bien. El pollito igual tiene más dificultades por el tema de la pectina. Sí, otra pregunta acá. Doctor, en aves ponedoras adultas, ¿no? ¿3% o 5%? A ver, responderle la pregunta al compañero. En ponedoras adultas, ¿3 o 5%? Aquí no hay gallegos, por lo que veo, ¿no? El único gallego soy yo. O sea,
En Galicia sabéis que es una parte de España que siempre te responden igual. Depende, ¿verdad? Depende. Mi opinión es que va también 3,5 y prefiero más bien tirando a 5 que tirando a 3. Porque veo a la gallina menos nerviosa. Claro, depende. Si tienes una gallina que es una pánfila, pues te da lo mismo. Y depende si el maíz es barato y la cebada es cara, pues no me voy a complicar la vida. Pero a mí en ponedoras me gustan niveles tirando altos de fibra. Respondí un poco a... Pero claro, depende del precio. Me puede gustar mucho, pero si vale el doble, no cierro los ojos, ¿vale? Pero me gusta, digamos, respondiendo para no tener números mágicos, mejor altos que bajos con respecto a... 5% nos aumenta el costo, pero exacto. Vamos por 5%. Exacto, pero esto que has puesto tú, por ejemplo, en España no nos aumenta el costo. Pero por allí usamos de girasol, estamos usando en algunas fórmulas, usamos un 12-14%. Usamos también harina de colza, usamos cebada. Entonces el 5% tampoco llegas, pero cerca del 5% es como estamos. Cuando ahora haces maíz soja te quedas en el 3 y un poquito más, depende de otra materia prima. Pero a mí, digamos, del número mágico, si el número mágico es entre 3 y 4, prefiero 4 que 3. Gonzalo, en parrilleros, afrechillo de trigo contra girasol, digamos, nuestros pellets de girasol es lo que nosotros tenemos más disponible. Puede ser cáscara de soja también, pero no tenemos cáscara de avena. Entonces, para parrilleros, yo diría que entre el afrechillo de trigo y el girasol, yo preferiría utilizar girasol para aportar esa avena, porque la cáscara de la afrechillo de trigo tiene fibra insoluble, que para un pollito bebé tempranamente no es del todo aconsejable. Entonces, uno le gustaría ver un poquito menos de cosas que realmente no son buenas. La otra cosa que me gustaría que aclares, porque yo lo tengo claro, pero podría ser que a otra gente... Estamos hablando de raciones que no son isoenergéticas, porque si uno quiere mantener los valores energéticos y le fuerza la participación de fibra, mucha gente se va a ver tentada a no hacerla porque le va a aumentar el costo. La fibra no es un componente barato. Entonces, si va a ocupar un espacio que tiene que ocupar la energía, alguien se va a desalentar porque eso le va a aumentar el costo. Estoy hablando de parrilleros. En estos casos es gramo a gramo, o sea que se le agrega fibra y diluye. Exacto. Diluye, pero baja, igual. Si baja un poco el valor energético, no importa. Sí. Bueno, aquí hay dos cosas, ojo, se está mezclando y además es buena. Primero, de las pruebas que yo he hecho, las he hecho de las 3 formas. Y cuando intento publicarla, haga lo que haga, siempre me lo critican, porque además es verdad, pero no hay solución. Yo no puedo, un círculo redondo, un cuadrado redondo no lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, cuando en unas pruebas lo que he hecho es dietas con la misma energía, es decir, cuando meto fibra, le aumento más grasa. ¿Cuál es la crítica? Oiga, es que usted está cambiando la dieta, y se la tengo que admitir, pero la segunda tema es, oiga, pues entonces la meto a mayores. Y la crítica, ¿cuál es? Oiga, es que usted está cambiando la energía. Lo acepto y digo, la tercera que voy a hacer, voy a meter una arcilla y sustituyo la arcilla por esto. ¿Cuál es la crítica? Oiga, es que usted está metiendo arcilla. Entonces al final digo, mira, pónganse ustedes, señores revisores, de acuerdo, pero yo voy a hacer lo que me salga de las narices. Y ustedes valoren lo que yo estoy haciendo, pero no puedo hacer todo junto. Eso es lo primero. Pero sí es importante cuando veis los ensayos saber cómo los he hecho. Yo tengo los 3. He hecho las 3 cosas distintas en función del ensayo que es. Segundo, lo del salvado lo hemos comentado, yo estoy bastante de acuerdo. Salvado tiene más pectinas, por lo tanto puede darme menos en función, pero recuerda una cosa, que eso ya estamos hablando, yo no he probado nunca el salvado. Entonces, cuando hablo del salvado, que yo creo que sería peor, porque a mí lo que me gusta es la fibra insoluble, nunca lo he probado, porque a lo mejor lo pruebas y ves una cosa positiva. Pero no lo sabemos. Pero digamos, con la información que yo tengo, el salvado prefiero no usarlo, pero en cerdos que sí que tengo información sí que me gusta. En lechones el salvado va bastante bien, sobre todo cuando hay problemas subclínicos. Pero no tengo la información porque nunca lo he usado aquí en estas pruebas, ¿no? Y luego lo otro, sí que es verdad, lo que sí se nota aquí, que yo nunca recomiendo, yo no soy muy partidario de usar matrices, decir, oye, por ejemplo, en estos ensayos, vemos que cuando yo pongo fibra mayores, los resultados de los pollos no empeoran. Pero no soy partidario de decir, pues como meto fibra bajo la energía, ¿no? Usted mete fibra y los pollos te responderán. Si te metes la pata, perderás conversión. Y si tengo razón en estos ensayos, recordad que yo solo tengo razón en estos ensayos si tienen problemas subclínicos. Si no los tiene, ya les digo que al meter más fibra no va a mejorar. Pero el pollo te lo dice. Entonces, si se mete a mayores una cantidad pequeña,
Yo prefiero no darle valor, se mete a mayores y ver qué ocurre si los pollos te responden con la misma conversión, con lo cual estás ganando. Bueno, estás ganando porque si metes la fibra a mayores sí que ganas. Pero eso te lo dice, pero no recomiendo darle un valor ni nada. Se mete y se ve lo que hay, porque cuando tú metes un poquito de fibra, ¿qué estás haciendo también? Claro, estás diluyendo el pienso, y entonces tienes que tener cuidado también con los niveles de aminoácidos que estás poniendo, ¿no? Pero yo diría que en general mi recomendación, si se mete cantidades moderadas de fibra, no vais a notar grandes cambios, porque la fibra tiende a mejorar el estatus general del ave. Y si en vuestro caso no lo mejora, no lo usáis. No es nada nuevo, ¿no? Creo que hay una respuesta que nada más que para efectos prácticos. Si yo le pongo un poco de fibra forzada y eso me significa un aumento de costo, y hablando de parrilleros, o sea, al principio, digamos en las etapas iniciales, lo que se puede hacer es bajar un poquito de energía hasta que compensen la diferencia de costo, porque voy a tener un efecto que va a compensar el menor, digamos, consumo energético, de repente va a ser más eficiente o igual. Digamos. Eso es lo que normalmente se hace. Exacto. En general se puede hacer yo si quisiera probar, si tuviera problemas subclínicos, lo primero que haría es simplemente meter un 2% de fibra mayores y ver qué pasa. Sabiendo ya que estás reduciendo, diluyendo el pienso un 2%, que es lo mismo al final. ¿Podemos inferir que el uso de fibra insoluble mejora la captación del calcio en ponedoras? Yo creo, primero no tengo ni idea, pero diría que el efecto tiene que ser, por principio, mucho más positivo en pollito joven que en ave adulta, porque el ave adulta ya sabe fabricar, ya tiene un pH bajo. El problema es el pollito joven recién iniciado. Por lo tanto, mi opinión es que esto es más verdad cuanto más joven es el animal, pero no en ponedora. Yo no jugaría en la ponedora con esto. Lo que es seguro es que no va a empeorar, pero el efecto positivo no lo veo tan claro como el caso del pollito. ¿Vale? Estoy hablando por lógica, no lo he visto nunca, pero por lógica los tiros deben de ir por ahí. Bueno, ahora sí, un fuerte aplauso para el doctor, un agradecimiento por habernos acompañado en el simposio y bueno, no queda más que despedirnos.